Buenas noches, los saluda Arturo Feria. Estamos en Evidencias y Reflexiones, transmitiendo desde la Ciudad de México, del Distrito Federal, desde el punto geométrico conocido. Vamos a platicar en estos momentos con la maestra, la profesora Laura Patricia Almaguer Núñez. Ella es profesora de educación primaria. Tiene nada más ni nada menos que 29 años frente a los alumnos. Entonces vamos a conocer mucho de su experiencia, vivencias, algunos comentarios en relación con ese apostolado que tienen los profesores y que en estos momentos, en estos días, muchos se han visto señalados por algunas personas que han utilizado las calles para protestar sobre algunos acontecimientos que dicen que van en detrimento de su organización, pero sobre esto vamos a platicar un poquito más adelante. Nos acompaña también el licenciado Ramón Baquén Martínez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ramón, me da gusto saludarte, que estés aquí con nosotros. Gracias. Y a nuestra audiencia también decirle que se quede con nosotros. Vamos a platicar cosas interesantes con la profesora Laura Patricia Almaguer Núñez. Bienvenida, profesora. Gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación para platicar sobre los últimos acontecimientos que se han dado en relación con estos cambios a la ley de educación, estas situaciones que se han venido manejando en relación con los maestros, la forma de protestar, todo lo relacionado con esta nueva cultura de la educación que se pretende hacer en nuestro país, en México. Bienvenida. Gracias. Quiero empezar con usted, profesora Laura Patricia Almaguer Núñez, pues señalando que 29 años frente a los alumnos es una vida, totalmente. Usted debe haber empezado muy joven. Exactamente, antes iniciamos a la edad de 18, 19 años como maestros, ya que la formación para el magisterio era la escuela normal. A mí me correspondió tener el programa de 4 años. Entonces yo ingresé prácticamente a los 14 años a la escuela normal. Y salió a los 18. Exactamente. ¿Y saliendo ya se incorporó a alguna escuela? ¿Tuvo que esperar algún tiempo? Yo desafortunadamente egresé de una escuela particular. Entonces mi ingreso a lo que son las escuelas oficiales fue pues con muchos obstáculos. Tuve que esperar el ingreso a que un compañero me apoyara con un interinato limitado de 3 meses. Ahí me conoció el director de la escuela y el director, al ver mi trabajo, me ofreció trabajo en su escuela particular durante 2 años, en el cual trabajé, y de ahí me volvió a contactar con las personas que se encontraban pues dando plazas y demás. En este caso, un maestro se jubiló y en aquel tiempo se aceptaban las propuestas de los maestros que se jubilaban para cualquier persona ocupar el espacio. El maestro me propuso y fue aceptado en el sindicato esa propuesta e incursioné en el año de 1986 a la escuela oficial en turno vespertino. Y a partir de ese momento, ¿qué experiencias nos pudiera señalar con los alumnos? ¿Ha ocupado diversos grados, ha enseñado en diversos grados escolares? Efectivamente, mi primera política fue siempre aceptar el grado que me diese. Nunca solicité uno, ni especifiqué exigencias que pudieran llevarme a seleccionar o a quedarme en un solo ciclo dentro de educación. Por lo tanto, he tenido todos los grados, de 6º grado a primero. Actualmente no tengo primero. El primer año que tuve yo en la escuela oficial fue 6º grado. Mis alumnos tenían únicamente 2 años menos que yo. Menos que yo. Entonces casi éramos de la misma edad, alumno y maestro. ¿Y cómo fue ahí esa relación de maestros, maestra, alumnos, por esa
diferencia tan corta edad, le hacían caso a la maestra, no le hacían caso a la maestra, porque regularmente los alumnos gustan de hacer bromas a los maestros, aunque sean mucho más grandes que ellos, ¿no? En este caso, por esa situación de poca diferencia de edad, ¿hubo algún problema? Ninguno. En aquella época el papel del maestro era muy importante en nuestra sociedad. El respeto era absoluto, tanto de padres de familia como de alumnos. Y los padres de familia inculcaban el respeto en esos alumnos, a pesar de que tenían, eran niños de 15, 16 años de edad. Nunca se presentó una broma, siempre fue una actitud de respeto, cuestión que ha cambiado y ha degenerado en el trayecto de nuestro desempeño profesional. ¿Qué ha pasado, maestra Laura Patricia Almaguer Núñez? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha mencionado que anteriormente la educación era más sólida, el conocimiento más firme? El maestro era reconocido como un apóstol de la enseñanza, un segundo padre de los alumnos, pero después esa figura se fue diluyendo. ¿Dónde empezamos a estar mal y por qué sucedió esto? Nuestro país dio inicio a muchos movimientos de diferentes caracteres, en el cual en forma sexenal se cambiaba la forma de darle seguimiento a los planes y programas. Entonces estos planes y programas venían con ideas de otros países, e inclusive muchos que se habían desechado y que se habían comprobado que habían fracasado en otros países, y los aplicaban en el nuestro. Cada 6 años se fracturaba la forma de enseñanza, cada 6 años se fracturaba las obligaciones que tenían cada uno de los elementos que conlleva la educación. En este caso son profesores, padres de familia y los educandos. Entonces, esta fractura sexenal que se ha dado ha modificado pues las actitudes, la forma de conducirse de los ciudadanos, ha modificado el respeto, los valores. Por ejemplo, en un sexenio se comenzó a dejar de ver educación cívica. Antes le llamamos civismo, ahora es formación cívica ética. Y ese lapso permitió que muchas de las personas que ahora son padres en edad de promedio 30 años, no hayan considerado los valores como la base fundamental de una sociedad. Esto llevó a que se perdiera el respeto, no solamente al maestro, sino a los adultos, a los mayores, y que se fuera perdiendo el respeto entre la sociedad. Este fue uno de los pasos. Actualmente, por ejemplo, en el sexenio anterior tuvimos lo que fue la reforma, lo que es RIEF, Reforma Educativa y Reforma Integral Educativa. Y la RIEF también fue un programa que se aplicó en Estados Unidos en 1970. Este programa está en los anales de la historia como un programa educativo que llevó al fracaso, con pruebas Stanley que se les practicaba y aplicaba a los maestros, visitas de supervisores, directores. ¿Cómo eran esas pruebas, profesor? Estas pruebas consisten en que el maestro tiene un horario de clases. Durante ese horario de clases debe cubrir exactamente los tiempos que hay ahí. Pasan los directores, supervisan la planeación, nosotros llevamos una planeación previa a cada clase. Supervisaban la planeación y le decían, ya se pasó porque ahorita tenía que estar en civismo y usted está en español. Y estas pruebas eran por tiempo. Mientras nos manejaban que había una flexibilidad para el profesor y para impartir sus clases, esto se contraponía a estas situaciones de medición y evaluación. Entonces, pues no nos llevaban a un conflicto entre lo que nosotros queríamos hacer con los planes y programas aplicados a los niños, viendo el perfil, cubriendo el perfil de cada grupo. Y ellos implantando un plan y programa y un seguimiento que a ellos les exigían como medible
para el maestro y para medir lo que es la calidad del docente. Nosotros siempre hemos sido evaluados. Desde el que yo inicié a la fecha, las formas de evaluación han sido de diferente manera. Cuando se implementó en 1989 carrera magisterial, todos los maestros se opusieron, pero se opusieron no porque el ser evaluados, sino porque esto iba a generar una diferencia económica increíble dentro de un mismo grupo docente con una misma preparación. El ingreso a carrera magisterial era de manera voluntaria. Cuando luchamos y perdimos esa lucha porque queríamos nosotros la equidad dentro del magisterio, lo perdimos. Y lo que decidimos muchos maestros es decir, nos vamos a alinear al sistema y vamos a demostrar que podemos competir en un medio de evaluaciones constantes y se nos da la oportunidad de ascender en forma vertical y en forma transversal para poder obtener un mejor salario. De esa manera llegamos también a otra cuestión. Hubo mucha fractura entre los profesores, ya que decían algunos profesores que por qué teníamos un salario minoritario y otros iban alcanzando uno. Pero eso era en función de la superación, de la evaluación, del conocimiento que se iban dando, ¿no? Exactamente. ¿En qué consistían las pruebas en ese momento para la carrera magisterial? Bueno, se practicaba un examen a los alumnos. Ese mismo examen se le fue cambiando de nombre. El último fue enlace. Se observaba el desempeño del profesor dentro del plantel. Este consistía desde puntualidad, trabajo en planeación, cómo salían sus alumnos en cuanto a evaluaciones, si se cubría completamente el programa, como el trato con los padres de familia. La otra parte era un examen escrito o una evaluación escrita. Nadie nos dio y nunca nos brindaron la capacitación general. Había centros de maestros y las personas podían ingresar de manera voluntaria a ellos, pero los horarios no eran acordes en muchas ocasiones para el maestro. El maestro anteriormente tenía 2 plazas, podía tener 2 plazas o cubrir una. Los horarios eran diferentes, eran de 8 a 12:30 y de 2 de la tarde a 6:30 de la tarde. Un maestro que tenía doble plaza estaba obligado a salir a las 6 de la mañana de su casa y llegar a las 7:30, 8 de la noche a su casa. Y todavía después de ese momento en la escuela no nos da tiempo de evaluar a los niños, nos llevamos ese trabajo a casa. Y después de eso teníamos que estudiar. Esto siempre se ha realizado. Ahora nos dicen que los maestros no queremos ser evaluados. Siempre lo hemos sido, de una y de otra manera. Nos califican por escalafón. A la final del ciclo escolar tenemos nosotros una ficha escalafonaria, en la cual nos emiten una calificación. De acuerdo a esa ficha escalafonaria y esa acumulación, si nosotros queríamos solicitar un puesto de dirección, supervisión o un puesto sobre esos niveles, tenemos que presentar nuestros escalafones y ser calificados de esa manera. Siempre se ha observado que en todos estos planes y programas, regresando a su pregunta original, ¿qué ha debilitado la educación en nuestro país? Siempre estos planes y programas se han llevado de acuerdo a modelos internacionales, españoles, argentinos, chilenos, estadounidenses. Nunca al perfil del niño mexicano. Los maestros hemos solicitado durante todo el tiempo, desde el banquillo, que nos permitan a nosotros proponer estos planes, mejoras a estos planes y programas. ¿Qué se propondría en este momento? En este momento, hacer una revisión del perfil del niño mexicano actual. El niño mexicano actual, en un 80%, pertenece a familias disfuncionales. Estas familias disfuncionales se encuentran en diferentes ámbitos, ya sea madre soltera, padres divorciados
o niños que sean abandonados con los abuelos. Es muy diferente la educación que da un padre a la que da un abuelo. Y es muy diferente la educación que se da en una familia integral a una familia disfuncional. Vamos a hacer una pequeña pausa, profesora, y continuamos con esta situación que menciona prevalece actualmente en muchos hogares mexicanos, donde hay problemas de falta de comunicación entre los padres, para no decir conflictos, ¿no? Una familia disfuncional, o padre alcohólico, o madre alcohólica, drogadicto, o que ambos tienen que trabajar y descuidan a los hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Gracias por continuar con nosotros. Saludos a Arturo Ferio. Estamos platicando con la profesora Laura Patricia Almaguer Núñez. Ella lleva nada más ni nada menos que 29 años al frente de los alumnos de diversos grados. Ha estado en escuelas particulares 2 años y el resto de su apostolado en educación pública. Y antes de ir a la pausa, platicamos con ella en relación con las familias disfuncionales que existen actualmente, motivo por el cual quizá algunos niños no puedan captar el aprendizaje en su exacta dimensión, o sea, como debe ser, y por eso hay problemas en la educación. Entonces, nos platicaba, maestra, que la situación actual es muy diferente a la que existía hace unos 15, 20, 25 años, en relación a que en esa época quizás las familias todavía estaban más integradas, el padre era quien proveía de los alimentos a la esposa, a los hijos, y actualmente tienen que trabajar el padre y la madre porque los salarios no alcanzan. Aunado a eso, las distancias también hacen que tarden más tiempo en ir al centro de labores y en regresar. Los niños los hijos están quizá un poco más descuidados en ese aspecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué pudiéramos hacer? Si anteriormente en los planes de estudio había la materia del civismo que luego se quitó, eso quizá fue lo que originó en cierta forma que muchos de los actuales jóvenes o algunos adultos, quizá adultos jóvenes, pues tengan una percepción diferente de la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Exactamente. Todo esto ha degenerado
en que el nivel de la educación en nuestro país efectivamente haya bajado sus niveles. Pero también nosotros como maestros podemos manifestar que no somos los únicos responsables. Los padres de familia actualmente han querido dejar y delegar responsabilidades, dadas las actividades que usted acaba de mencionar, en los agentes más cercanos. Y los agentes más cercanos son abuelos, actualmente, y maestros. Recordemos que la educación debe nacer y florecer en el hogar. Y la instrucción escolar somos los encargados nosotros. Nosotros no podemos manejar que la educación, no podemos aceptar que la educación en México sea responsabilidad del docente. Por lo tanto, la negativa actual del maestro a ser evaluado de esta manera es porque nos sentimos objetos de un movimiento político de orígenes y con influencias internacionales, y que no aceptamos la manera en cómo nos quieren evaluar, perdiendo lo que son nuestros derechos laborales, apartándonos de un artículo 123 constitucional, de un apartado B, exhibiéndonos públicamente. Yo creo que siempre se debe fortalecer la imagen de los educadores en nuestro país para que podamos crecer como nación. Y uno de esos educadores, pues sí, son los padres y son los maestros. ¿Cómo les gustaría ser evaluados, profesor? De acuerdo a las zonas en las que nosotros laboramos. Nosotros vivimos en un país con una megadiversidad de todo tipo. Esta megadiversidad, conlleva a que, por ejemplo, tenemos pueblos indígenas, donde requieren de maestros bilingües, y que estos grupos indígenas tienen otra percepción de la educación y de la instrucción. No se puede evaluar igual a un maestro que trabaja en una comunidad donde no existe ni siquiera un plantel o la infraestructura de un plantel, y los niños trabajan al aire libre con muchas carencias, a evaluar con un nivel PISA, como lo manejan internacional, donde competimos con países como Holanda, Dinamarca o países latinoamericanos, y nos quieren aplicar ese tipo de evaluaciones a nivel general en un país donde no corresponde. ¿Variaría la evaluación de un aspecto de español, la materia de español? Porque supongo que la evaluación es en relación a los conocimientos. No, la evaluación que se nos da a nosotros es de acuerdo a la metodología que se debe aplicar a los grupos. Estas metodologías vienen en los planes y programas que nos entregan en forma sexenal, y las preguntas que se hacen son textuales, de acuerdo a los conceptos que ellos quieren manejar o determinar. Nos plantean preguntas tan exactas que en los exámenes varía una o dos palabras en cualquiera de las otras dos preguntas, y es fácilmente dado que los maestros confundan o no observen una de las palabras, que incurran en un error. Profesora, eso sería entonces como se viene evaluando hasta este momento. Sí. Permítame recapitular un poco, licenciado. Hoy en día se está discutiendo todavía en el seno del Senado la nueva reforma educativa. De lo que se está hablando dentro de la sociedad son dos puntos fundamentales. Uno es que por qué los maestros no quieren ser evaluados. Nos queda claro que siempre han sido evaluados de distintas maneras, no siempre llegando a resultados correctos, sin que el maestro quiera decir que esté mal o que esté bien. Las evaluaciones, hasta donde usted nos las ha estado explicando, profesora, son evaluaciones estandarizadas, es decir, pues no puedo evaluar lo mismo a un niño que vive en Chihuahua
que a un niño que vive en la Ciudad de México o en Mérida. A los maestros, ¿no? En ese caso una evaluación. A ese punto yo quería llegar, porque hay una gran confusión, porque hasta ahorita las evaluaciones que se han hecho son a los alumnos, y en base a las calificaciones de los alumnos es que están calificando a los maestros. Exactamente. Lo que está planteando la nueva reforma educativa, corrígeme profesora, es lo siguiente, que al sistema educativo se le va a evaluar de tres aristas, es decir, se va a evaluar al profesor, se va a evaluar al educando, al niño, y se va a evaluar al medio en donde se está impartiendo la educación. Entonces, a mí me queda claro que a partir de ahí ya nos estaría estandarizando la evaluación. Y hay un punto importante, la evaluación no la va a hacer el gobierno, la va a hacer un instituto totalmente autónomo, es decir, como el Instituto Federal Electoral hace las elecciones. Así Es un organismo independiente, un organismo autónomo que tiene sus propias reglas y que está integrado por académicos y por gente estudiosa del tema. Que no conocemos los maestros. Ese punto a mí me gustaría tocarlo, porque al final, pues, pese a que no lo conozcan los maestros, eso de alguna forma también podría garantizar cierta objetividad. No necesariamente quiera decir que porque los maestros no la conozcan, quiere decir que no conozcan el tema los señores. Ahora, otro punto que a mí me preocupa, profesor, y se lo comento, es el siguiente, es la imagen que se ha generado alrededor del gremio. No me refiero al gremio magisterial, porque yo creo que el gremio magisterial estaríamos hablando de un sindicato, pero para ese mismo punto quiero llegar. Yo considero que hoy en día la sociedad observa a los maestros de una forma negativa por algo muy sencillo, porque una minoría de un sindicato disidente pues ha provocado esa misma imagen, es decir, pues son maestros faltistas, son maestros que en sus estados, en la gran mayoría, en las últimas evaluaciones, bien o mal, son los estados con peor desempeño educativo. Entonces, yo también considero que no todos los maestros son malos en México. Usted misma nos los está demostrando. 30 años o casi 30 años de experiencia la avalan a usted como una profesora pues seria, una profesora que no falta clases, una profesora que está preocupada por la educación de sus alumnos, y que tan está preocupada que, bueno, observa un problema de disfunción familiar en el país. Pero también al mismo tiempo existe esta otra facción de menos de 30% del magisterio, en donde pues hacen bloqueos, hacen marchas, en donde sus propuestas no son claras, en donde solo se dedican a agredir, se dedican a violentar a la sociedad, y en donde en las mesas de negociación pues los líderes magisteriales no han sabido exponer sus puntos de vista. Al respecto, sí tenemos que la CENTE, como usted mencionaba, es la coordinadora, que son los que se encargan de la parte disidente, a la cual se encuentran agremiados los grupos más fuertes dentro del magisterio, que son Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Son maestros muy aguerridos, que no temen a las represalias y que sí han sido castigados en formas internas. Muchos de sus maestros han sido encarcelados, sus familias han sido atacadas, y esas son parte de las cuestiones que se piden, pero ellos son personas que han luchado siempre. Han luchado, tienen sus propias luchas estatales. Desafortunadamente la educación en 1992 se descentralizó en nuestro país. La reforma actual lo que pretende es centralizarla nuevamente como un reacomodo a lo que se les salió de las manos. Ellos originaron el sistema que originó en un momento que estos grupos tuviesen más fuerza en forma estatal. El único lugar donde se pueden manifestar es aquí. Sí hay puntos claros que pretenden ellos se den a conocer en la nueva reforma educativa. Esos puntos claros van dirigidos a lo que es la seguridad del gremio en la cuestión laboral. Esos puntos se dirigen a darle la certeza al profesor a nivel nacional de que se le va a respetar sus logros,
Uno de los graves problemas para nosotros dentro de la reforma educativa se está presentando en nuestras escuelas. El maestro normalista ya no se le va a dar trabajo. Hay maestros normalistas que a la fecha, con edad de 50 años, no tienen una plaza dentro del gobierno, porque tuvieron diferentes situaciones o trabajaron bien en el ámbito particular. Este año se les señaló, y tengo compañera, yo una compañera en la escuela que está en mi caso, le dijeron que ya no, su interinato, ella lleva trabajando por interinatos, su interinato no se le iba a prorrogar a partir de diciembre, porque era maestra normalista. Tenía que tener una licenciatura. Este punto lo defiende en una de sus propuestas, lo que es la CENTE. Pero yo sé, profesora, que o sea, no se les va a quitar el empleo, aun y cuando se hagan 3 evaluaciones, no se le va a quitar el empleo. Se mueve al docente a un área administrativa y va largo porque son cada 4 años. Si me permiten un momento nada más explicar nada más una situación. Esas personas que menciona, que dice que son líderes, que son aguerridos, que ya siempre han luchado por el magisterio, como es los profesores de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, pues es donde lamentablemente tenemos el peor desempeño en cuanto a educación. Claro. O sea, no se ha visto que realmente esa capacidad que tienen, que no dudo que la tengan, la hayan aprovechado para levantar a esos alumnos. Por eso hago observable que la descentralización originó que a ciertos grupos magisteriales de nuestro país se les diera ellos adquirieran mayor fuerza y vinieran a luchar. Ellos defienden intereses personales y también defienden intereses generales. A nosotros los que nos correspondería tomar en cuenta, sí estoy de acuerdo, que ellos deberían de luchar en su estado. Desafortunadamente el Distrito Federal es donde se concentran los poderes y vienen ellos aquí. Yo creo que es necesario sí dar a conocer a todos que los maestros no pertenecemos, los maestros del Distrito Federal no somos afiliados a un CENTE o una coordinadora, CENTE con S o con S. No estamos obligados a estar con ellos y nunca hemos sido defendidos en nuestras situaciones personales como nos corresponde. Hemos sido motivo de desprestigio por estos pequeños grupos, pero también somos una parte muy importante dentro del país. Claro, y se están violentando. Son pilares fundamentales del país. Son importantes y por eso nos preocupa que los profesores estén bien preparados, ¿sí? Así como los padres de familia deben actualizarse y tomar algunos cursos que les ayuden a tener una mejor comunicación y convivencia con sus hijos. Así los profesores que tienen ese apostolado deberían prepararse, ¿sí? Si algunos profesores, o sea, ya están cansados o no les gusta ya impartir clases, pues que lo digan, no se les va a correr. Nos preocupa más esa situación. No se les va a correr, sí. Se les va a dar un área administrativa. Lo que dice la reforma educativa es básicamente lo siguiente: los profesores actuales, los que están ya con base, que tienen su plan, vamos a llamarlo así, van a ser evaluados, tienen 3 oportunidades, cada oportunidad va a significar poder aumentar o estar arriba en el escalafón, ir aumentando en el escalafón. En caso de no pasar estas evaluaciones, cuando se lleguen a 3, como usted lo mencionaba, se le va a transferir a una parte administrativa o van a tener la opción de poderse jubilar de forma automática. Y los profesores de nuevo ingreso tienen solo 2 oportunidades en esas evaluaciones y si no las pasan, ellos sí efectivamente no podrán ejercer como maestros. A nosotros lo que nos preocupa más es la situación de la vocación. Esta parte no se ha tocado. Así como nace una persona y su pretensión es ser el mejor médico, también nacen maestros
nacen maestros, ya por vocación. A nosotros nos preocupa que actualmente estos lugares y estas vacantes que usted me menciona, que se van a dejar, se van a abrir a un perfil diferente de personas, de profesionistas, que lo que van a buscar es un empleo y una ubicación por interés personal, no por vocación. Pero, a ver, ahí la vocación se demuestra de alguna forma, se tiene que demostrar de alguna forma. ¿Cómo puede ser? A través del conocimiento. Exactamente. O sea, un profesor que dice tener vocación y no se prepara, no tiene la vocación. El maestro normalmente... No podemos decir que hay un profesor sin vocación si vemos que se está preparando constantemente porque quiere darle enseñanza a sus alumnos. Bueno, miren, yo le puedo hablar de la educación primaria. Los compañeros que yo he tenido a lo largo de estos 29 años, todos mis compañeros siempre los he visto preparándose. Mis compañeros actuales tienen, le puedo hablar hasta de 55 años de edad, y aún a pesar de la antigüedad, teniendo 30 años de servicio, los sábados van a clases. Y no es de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años. Todo el tiempo han estado así. Se están preparando los maestros. Estoy hablando de los compañeros que yo puedo observar, con los que convivo diariamente. Yo veo sus trabajos, veo sus asistencias, sus cursos. Están obligados actualmente por lo que en el sexenio anterior, desde hace 4 años, están obligados actualmente a estarse actualizando. Un maestro que no se actualiza no tiene derechos a no tiene derecho a una ascendencia. Pero yo creo que muchos maestros, profesores se actualizan, aparte de que lógicamente hay un incentivo en cuanto al escalafón, porque tienen un nivel de conciencia diferente. Sienten que deben prepararse más para poderle transmitir esos conocimientos a sus alumnos. Claro. Y esos son la gran mayoría de los maestros, los que sienten esa vocación de servir, de enseñar, que se sienten como un segundo padre o un familiar de cada uno de los alumnos. Parte de estas reformas que se están haciendo, algo que va a beneficiar mucho al profesorado o a los maestros, es que a partir de esta reforma, las escuelas normales van a tener que empezar a renovar sus plantillas de profesores. Es decir, hoy en día un maestro que da clases en una escuela normal no puede ser maestro ahí si no tiene un grado superior de conocimientos. Es decir, los van a empezar a capacitar, los van a empezar a meter de nuevo a escuelas para que tengan, como decíamos antes del programa, una maestría o un doctorado para que sean capacitados y poder enseñar a una persona que pueda dar clases en el futuro. Además, ¿qué mejor, la verdad, desde mi punto de vista, qué mejor que alguien le pague por estar estudiando? Porque le van a estar pagando y los van a estar enviando a cursos. O sea, cualquier persona con un poquito de sentido común, de deseo de superación, dice, bienvenido, ¿no? Bienvenida a la capacitación. No quedan muy claros algunos puntos de la reforma educativa. Yo leí en uno de los apartados que una persona que tuviese que asistir, un maestro actualmente, que tuviese que asistir a un curso de capacitación y ausentarse de su grupo unos días por tomar el curso, tendría que cubrir esos días con su grupo en forma posterior o en horas anexas. No quedan claros los puntos en cuanto a quién va a dar los cursos. A nosotros sí es cierto, nos llegan cursos, nos dice el curso tal, tiene un costo de 6,000 pesos. De tal y tal y tal fechas. ¿Pero son organizados por la Secretaría de Educación Pública o son externos? En la Secretaría de Educación Pública siempre se ha apoyado de agentes externos, tales como son cursos dados por las editoriales o inclusive lo que son profesores de otros niveles para que vayan a dar esos cursos. A nosotros, los cursos que nos han impartido, han llegado profesores de nuestro mismo nivel y nos han dicho, me han dado esta guía y voy a dar este taller. Lo que se maneja es muy bonito a nivel público. Lo que nosotros vivimos es que nuestras actualizaciones nos las da el director que tomó el curso en 3 días y no lo imparte. Y no se lleva con la profesionalización
que nos manejan en los medios. Y es que esa es precisamente parte de la profesionalización docente. Lo que ahora va a decir la ley o lo que ahora nos va a obligar la reforma educativa es precisamente evitar dos cosas. Uno, que los cursos impartidos a los maestros no sean de parte de particulares ni de parte del sindicato, porque eso era lo que estaba sucediendo, que estaban siendo a través de los sindicatos. Y punto número dos, lo que se va a lograr es que quien otorgue esos cursos esté realmente capacitado para entregarlos. Yo nunca me enteré que nuestro sindicato nos diera los cursos. Los cursos nos llegaban de coordinación sectorial. Sí, lo que sucede es que lo dé directamente el sindicato. Lo que pasa es que el sindicato le autorizaba a la Secretaría de Educación Pública que sí se dieran esos cursos. Hoy en día la Secretaría de Educación Pública a nivel federal no tiene injerencia, por ejemplo, en el estado de Oaxaca o en el estado de Veracruz. Sí, va a ser un órgano autónomo el que va a evaluar. Efectivamente. Que nosotros esperamos que sean personas que realmente sepan la problemática que se presenta en el banquillo de la escuela. Es por eso que ya no va a ser estandarizada. Esa es la gran diferencia ahora, ¿no? Pues aquí manejaba la reforma, yo leía en la parte de la reforma que se acaba de decir que precisamente va a ser una estandarizada, una prueba estandarizada, así fue la que se aprobó el día 2 de septiembre y maneja esos puntos. No nos quedan claros, el maestro de escuela no está siendo informado de todos los detalles que llevan estas reformas. El maestro de la escuela no está le llegan a cuentagotas la información necesaria de cómo va a ser evaluado, en dónde, por qué, cada cuánto tiempo. Pero eso eso es público, ¿no? Claro. Si se meten a la reforma, oficial. sí, internet, ahí aparece todo. Yo comenté con mis compañeros precisamente esa situación el día de ayer, porque me decían, es que no conocemos esto, no conocemos aquello. Luego yo creo que es obligación del maestro adentrarse y conocer cuál es la situación actual, y esto lo pueden encontrar desde internet, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, para que sea más directo y no sean opiniones públicas. Desafortunadamente vivimos en un país donde la mayoría estamos acostumbrados a llevarnos con la corriente de los Sí, porque nos den las cosas totalmente digeridas, con el riesgo de que al transmitir un conocimiento que quizá donde no tengamos la fuente real, el origen, pudiera ser tergiversado, ¿no? Entonces, qué mejor que meterse nosotros mismos a la página de internet, al Congreso de la Unión, y ver cuál ha sido la reforma que se aprobó. Sí. Una pregunta. En medio de toda esta situación, buenas noches. Buenas noches. En medio de toda esta situación de manifestaciones y de negociaciones, de un clima político bastante alterado, es inminente la aprobación. Ya se aprobó el Instituto Nacional para la Evaluación Docente, ya es inminente la aprobación del Servicio Profesional Docente. O sea, ahorita las manifestaciones en contra de estas dos iniciativas, de estas dos reformas, es ya estéril, porque es inminente. De hecho, el senador Manuel Fabio decía hoy que a partir del domingo se empieza a discutir la reforma fiscal y se empieza a discutir el paquete presupuestal para el 2014, que lo de la reforma educativa se está negociando ya. Eso ya es un hecho. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven post aprobación de estas reformas? Porque es decir, ahorita ya luchar en contra de ella no tendría tanto sentido. Ahorita están los dirigentes del gremio, los que tienen que estar en las tablas, en las mesas de negociación, nada más los pormenores de las negociaciones, porque ya está hecho. ¿Cuál es el panorama a corto plazo? A corto plazo, porque a largo plazo es la reforma, por eso es una reforma estructurada, de fondo. Pero a corto plazo, ¿cuál es la situación que ustedes ven administrativa, educativa y social? La incertidumbre actual es en cuanto a la cuestión laboral, cómo se va a manejar las situaciones del cese, porque ya hay un cese, el no respeto a... ¿Hay un cese de qué? ¿De maestros? Cese definitivo, así lo marca la reforma laboral. Para los profesores de nuevo ingreso. Para los que falten, ¿no? Para los profesores de nuevo ingreso y una remoción a diferentes ámbitos administrativos, los que no se encuentran. Los maestros estamos igual, vuelvo a mencionar, a ratificar. En el 89 ya se nos dio un movimiento igual y similar. Y la lucha no obtuvo resultados.
carrera magisterial se implantó. Lo que tomamos en decisión en aquella situación, el gremio magisterial, cuando menos, del Distrito Federal, es que íbamos a tomar todas las cuestiones positivas que nos brindase este movimiento, esta reforma, y que íbamos a sacar el mayor provecho. De ahí viene que todos los maestros comenzaron a actualizarse en forma permanente. Esta actualización permanente no ha sido reconocida en la sociedad porque no saben cómo nos evalúan, y si nos evalúan o no se evalúan, y con qué transparencia. Pero, a ver, este reconocimiento en la sociedad de los maestros, o sea, pero están dando una imagen, profesora, a los maestros de bélica, de desorden, de que no quieren evaluarse porque no tienen el conocimiento. O sea, argumentan una serie de cuestiones, pero la percepción que se tiene en la sociedad es que muchos no son ni maestros. Exactamente. Sí, muchos no son ni maestros, y se comenta que existen algunos, muchos grupos infiltrados. pero que algunos compraron plazas, que eran traileros y les dijeron: no te quieres meter de maestro, total, aquí mira, lo único que se necesita es un maestro rural que sepa hablar español y la lengua indígena, y te habilitamos, y por ahí se fue. En el Distrito Federal no se ha dado, No. en los estados esto ha existido siempre. En los estados no hay maestros que vayan porque no tienen una casa habitación, no tienen una seguridad, un salario, cobran cada vez que les quieren pagar, los traslados son muy largos, tienen que abandonar a sus familias, y sí se da estas situaciones a niveles de estado. Dicen: a ver, ¿quién quiere ser maestro aquí que tenga secundaria? Y les vamos a dar el lugar y comenzamos. Ellos llevan una forma diferente de percepción de sueldo y se van actualizando, se van haciendo maestros en la práctica con la actualización que se les dé y preparación que se les dé a nivel estatal. Sí existe todavía, pero existe porque no hay un presupuesto que cubra las necesidades de un maestro en comunidades de alta vulnerabilidad. Aún así, en esos casos, profesor, a esos maestros no se les piensa correr, se les piensa actualizar en el conocimiento. Y si esas personas, por circunstancias de la vida, no tuvieron la oportunidad de acudir a una escuela normal, no importa a qué edad tengan en estos momentos, si el sistema educativo le está dando la posibilidad de prepararse, de avanzar y ser verdaderamente unos profesores capacitados. La posición que me mencionaba usted actualmente, ¿qué es lo que piensan los maestros? Como usted dijo, muchos de los maestros que están en esta situación y que no quieren ser evaluados se retirarán del gremio en forma voluntaria. Muchos de los maestros llegarán a unos cargos administrativos, se les va a respetar su salario. Claro, difícilmente van a... Porque no se trata también de dejar sin el sustento familiar a un hogar. Son personas que de una u otra manera llevan el ingreso a sus hogares. Entonces, el sistema educativo no pretende desplazarlos, quiere capacitar, y qué mejor que una persona a determinada edad diga: pues yo terminé mi carrera como normalista porque tuve el deseo de transmitir los conocimientos. Y se retomaría el respeto y el orgullo hacia el maestro, ¿no? Pero, fíjese, mire, yo observo esto. El objetivo de esto no es el maestro. El objetivo de esto es el niño. Claro. Y es el alumno. Pero el conducto es el maestro. Y el conducto es el maestro. La metodología no necesita una maestría, la metodología que se aplica en una educación primaria para llevar un plan y programas. Sin embargo, muchos de los maestros de los maestros actuales, de los profesores actuales, lo están llevando a cabo. La mayoría de mis compañeros ahorita, ya dentro de mi grupo de escuela, son licenciados. Ya tienen otra preparación diferente. Son personas jóvenes que están aceptando lo que les aplica el sistema y se están adecuando y están yendo a sus actualizaciones, se están preparando y demás. Pero esto
no conlleva que mejore la calidad de la educación en México. Existe la problemática más grande, que es el perfil del niño actual. Si un niño no quiere aprender y no quiere hacer nada en la escuela porque está más agobiado por sus situaciones emocionales, aunque el maestro tenga una maestría, aunque el maestro esté altamente capacitado, si no puede motivar y generar un cambio en ese niño va a ser el reflejo de una educación deficiente. Profesor, Sí, pero es por pasos, ¿no? Yo me quisiera quedar con tres cosas, profesor, si me lo permite, con respecto a lo que dice. Uno es, con lo que usted nos está diciendo en este momento, entonces entendería yo que más del 80% de la educación en México, que es lo que está mal, pues no corresponde a un problema magisterial, o no corresponde a un problema de planeación educativa, o no corresponde a un problema económico de inversión gubernamental hacia las escuelas y los profesores, sino correspondería más bien a una discusión familiar. O sea, el principal problema en México, según los maestros hoy en día, es una discusión familiar. Ese sería el principal problema. Falta de atención a nuestros niños. Yo me quiero quedar con otro pensamiento que el día de hoy en la mañana escuchaba yo de un transeúnte, y que decía algo muy, muy sencillo y muy claro. Dice: yo soy obrero, yo trabajo en una empresa, si yo no desempeño bien mi trabajo, previa capacitación, si yo no lo desempeño bien, es lógico que me van a correr. Si yo falto 3 días a mi trabajo de forma injustificada, me van a correr. Yo, en base a lo que usted me está comentando, es, pues hoy en día usted tiene profesores, compañeros en su escuela que, pues en teoría ya están siendo capacitados, ya son licenciados, son jóvenes, en teoría tienen otra mentalidad. Y sin embargo, hoy en día amanecimos con la noticia que el 60% de las escuelas de la Ciudad de México hicieron paro por cerrar calles. Y la semana pasada fueron 2 días más. Y la anterior otros 2. Y estoy hablando solo de los profesores de la Ciudad de México. Y es lo que son cifras del gobierno del Distrito Federal. Yo me quedo con que pues tienen muchos más privilegios que cualquier ciudadano corriente. Porque entonces, al faltar 3 días, no están siendo despedidos, No, todo lo contrario. Todo lo contrario, se les está dando la oportunidad con esta nueva reforma de decirles: regresen a sus salones de clase y pongámonos a trabajar, vamos a capacitarlos, van a ser evaluados, y si aún así no logran ser capacitados, aún así no logran desempeñar bien su trabajo, bueno, pues te doy la oportunidad de desempeñar un trabajo administrativo que es igual de noble y que es igual de importante. Y la otra, una persona que en el trabajo a diario se desempeña bien, pues en teoría se le tiene que dar más. Hoy en día nos damos cuenta que los profesores están no nada más exigiendo los cambios a la reforma educativa, sino que se les respeten todos los bonos que se les debe, en teoría, de inicio a clases a hoy, que van 3 semanas. Y no ¿Cuáles bonos? Son los bonos que han estado peleando, o que pelearon precisamente en la reforma de 1992 con el magisterio, y que después la CENTE también los aprobó en los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y parte del Distrito Federal, que es donde también tiene presencia la coordinadora. Y como no iniciaron clases, pues no se les pudo dar el bono de inicio de clases. No hay un bono de inicio de clases. Antes se mencionaba que teníamos una semana de capacitación. Nosotros ingresamos una semana anterior previa a la clase. En esa semana teníamos un taller. Ese taller era de capacitación. No había personal especializado para capacitarnos. El personal que nos capacitaba era nuestra directora o nuestro supervisor, que habían sido a su vez capacitados 3 días anteriormente por el jefe de sector, y hasta ahí llegaba. Se daba una compensación, y se da una compensación por ese taller. Este año no sabemos si se dé o no se dé, porque la profesora Alba Martínez, subsecretaria de Educación Pública, mencionó en un discurso inicial hacia nosotros que este año no había un taller de capacitación, que este año se ingresaba de entrada al trabajo
dirigido a la organización de los consejos consultivos de las escuelas, a los cuales se les había quitado todo el poder, que se habían observado que la reforma anterior de los sexenios anteriores, de los 2 sexenios anteriores, no habían dado resultado y que la disminución en la calidad de nuestro país había desmejorado, que por eso se nos iba a dar a los maestros nuevamente el poder de manejar las metodologías y didáctica y conocimientos con el perfil de nuestra escuela como unidad, para que así escuela por escuela fuese creciendo. No se mencionó nunca un taller de formación, no sabemos si va a llegar, como nosotros nos hicieron de conocimiento, que no iba a ser un taller de formación, no sabemos si va a llegar o no va a llegar esa compensación. Maestra, yo quisiera ya, claro, porque ya nos pasamos del tiempo, Sí. maestra, yo quisiera que en otra ocasión pudiéramos seguir platicando sobre este tema tan interesante, que tiene mucho de fondo y que realmente hay posibilidades de solución. Yo siento que los maestros son personas que, la mayoría de los maestros, son personas que tienen un principio que los hace ser quizá un poquito diferentes de otras profesiones, de otras profesiones. Un gran sentido humano, una gran calidad humana, ese apostolado que tienen, que los hace entregarse completamente. Por ese gremio tan maravilloso, por ese grupo que son la mayoría actualmente, es que nosotros todavía estamos en la posibilidad de encontrar soluciones que favorezcan a la totalidad de los maestros. Por eso que se hace esta reforma educativa en ese sentido, de darle oportunidad de seguirse preparando, no quitándoles el empleo, sino dándoles esa posibilidad de, a través de 3 cursos, 3 evaluaciones, y si en un momento determinado consideran que ellos no están aptos o no quieren o ya se aburrieron de estar frente a los alumnos, un trabajo, una función administrativa que les permita seguir manteniendo a sus hogares. Yo con eso quisiera concluir, profesora. Tenemos el tiempo ya nos excedimos, pero le haré una invitación más adelante para que podamos seguir platicando sobre este tema. Claro. Yo les agradezco al licenciado Félix Martínez Olivales su participación, al licenciado Ramón Baqué Martínez también, a la profesora Laura Patricia Almaguer Núñez también su colaboración, Arturo Feria le da las gracias, y también le agradecemos a nuestro maestro Norman Patrón, jefe de producción de su programa en Radio Liberal México. Hasta la próxima.